Bendiciones, mis estimados hermanos y amigos en Cristo Jesús. Continuamos con el estudio El fruto del Espíritu. Hoy quiero referirme a la bondad. Y la palabra del Señor nos dice en Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es bondad. Es necesario comprender que el fruto del Espíritu Santo es la esencia de la vida práctica del cristiano. La bondad es la sexta virtud que Pablo enlista en el fruto del Espíritu en Gálatas 5:22 al 23. En el estudio anterior vimos que benignidad es una virtud que nos ayuda a ser amables, que expresa misericordia y nos ayuda a no dañar a nadie, de tal forma que nos convierte en personas agradables con las cuales los demás quieren pasar tiempo. Sin embargo, ¿qué es la bondad? La bondad es la virtud que crea en nosotros la disposición para hacer buenas obras, es decir, ayudar a los demás. Si nos damos cuenta, la benignidad ayuda a ser misericordiosos y amables con las personas, es decir, crea la compasión para desear hacer el bien a otros, pero la bondad traduce estas buenas intenciones en acciones. Por tanto, un buen cristiano tiene que ser alguien benigno y bondadoso. Al respecto, Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 15 y versículo 14, nos enseña mucho en cuanto a la bondad, la cual era una característica por la cual los creyentes de este lugar, es decir, de la iglesia en Roma, eran conocidos. Y nosotros también tenemos que esforzarnos para que las personas vean la obra que Cristo realizó en nuestras vidas a través de buenas obras. Efectivamente, este pasaje expresa la disposición de toda persona para hacer buenas obras. Si bien es cierto, la salvación es por fe y no por obras, pero esto no significa que estas últimas no sean importantes en la vida del creyente. Al contrario, se convierten en un factor importantísimo e indispensable en la vida del Hijo de Dios, porque a través de las buenas obras manifestamos el poder de la salvación. Tal y como lo enseña Pablo a los Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Note bien esto, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, que el resultado de la salvación en nuestras vidas por la fe en Cristo hace que el cristiano sea una persona de buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vea qué maravilloso cómo Pablo explica en este pasaje y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia del Señor y a través de la fe alcanzamos la salvación. Y la salvación nos prepara, o como resultado de la salvación nos convertimos en personas bondadosas, porque ya adquirimos la naturaleza de Cristo en nuestras vidas. Y dice que somos hechura del Señor, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero oiga lo que dice la última parte de este pasaje, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nos damos cuenta que Pablo deja claro que la salvación no depende de nuestras obras, sino por la gracia del Señor Jesús a través de la fe en Cristo. Pero esto no significa que debamos ignorar el tema de las buenas obras en la vida cristiana, ya que hemos sido creados por Dios para andar en ellas. Jesús espera que nuestra vida sea agradable a Él,
Y de ahí se vuelve importante que evaluemos nuestra conducta, porque ella es un reflejo de lo que somos. Jesús decía: así como es el corazón, así son sus obras, buenas o malas. Y Jesús nos lo explica en el libro de Lucas capítulo 6 y versículo 45. Y dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Oiga, qué interesante cómo Jesús hace alusión acá a nuestra conducta y a nuestra naturaleza, de tal manera que si tenemos la naturaleza de Cristo, entonces siempre seremos personas bondadosas. Pero quiero que retomemos lo que dice Pablo en Romanos 15:14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de todo conocimiento. Recalca que el creyente debe estar lleno no solo de bondad, sino de conocimiento, ya que este es el que ayuda a discernir y saber cómo ser efectivo en la realización de las buenas obras. Si bien es cierto, los creyentes deben estar preparados para hacer el bien en todo momento, porque esto agrada a Dios, como lo dice el escritor de Hebreos capítulo 13 y versículo 16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Jesús también nos enseñó que teníamos que hacer el bien inclusive a nuestros enemigos. Y el libro de Lucas capítulo 6 y versículo 27 nos lo explica claramente. Pero a vosotros, los que oís, os digo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Oiga, qué maravilloso cómo Jesús nos da una enseñanza sobre la bondad. Y dice: haced bien a los que os aborrecen. No obstante, debemos saber cómo hacer el bien. Y para eso debemos permitir que el mismo Espíritu Santo nos direccione en la realización de las buenas obras, con el fin de que seamos efectivos en esto. Y constantemente la palabra nos enseña sobre que debemos de ser bondadosos. Y la Biblia nos habla de muchos hombres y mujeres que fueron bondadosos y cómo fueron guiados por el Espíritu Santo para buenas obras. Pero quiero resaltar otro aspecto que nos da a conocer Pablo en Romanos 15:14. Es que la bondad ayuda a otros a corregir las malas acciones. Vea, cuando hay bondad, esa virtud, esa característica del fruto del Espíritu Santo en nosotros, entonces eso también nos ayuda a llevar a los demás a que rectifiquen y a corregir sus malas acciones. Y Pablo dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Una persona llena de bondad y conocimiento es capaz de saber amonestar a los demás con el fin de hacerlos volver de su error. Pero es un error querer amonestar a los demás basado solo en nuestra supuesta autoridad, ya que si no usamos adecuadamente la sabiduría de Dios, podemos llegar a ser imprudentes. Y por ello la Biblia nos dice que esta tarea es exclusiva de aquellas personas bondadosas y llenas del conocimiento de Dios, a través del cual son capaces de hacer ver el error a las personas con el fin de que éstas se vuelvan de su mal camino. Y Pablo nos habla de esto en Gálatas capítulo 6 y versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado.
Entonces, la palabra del Señor nos da a conocer la importancia de que nosotros, como hijos de Dios, como creyentes, como siervos del Señor, abundemos en buenas obras. La bondad es una virtud o una característica del fruto del Espíritu y que produce en nosotros hacer lo bueno. Es decir, nos impulsa a hacer lo bueno, con el discernimiento de cómo hacerlo, siendo capaz inclusive de amonestar con toda prudencia a las personas que se han desviado del camino del Señor, con el fin de volverlos a la senda de justicia. Por tanto, cada uno de los cristianos necesitamos desarrollar el fruto del Espíritu, que es bondad, ya que como hijos de Dios estamos llamados a vivir la salvación, produciendo toda clase de buenas obras que reflejen a este mundo la obra que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros. En este momento quisiera que orásemos y le digamos al Señor: quiero abundar en buenas obras como resultado de la salvación. Padre Celestial, gracias por enviar a tu Hijo unigénito a morir en la cruz para salvarme. Hoy le recibo y hoy declaro que el Espíritu Santo me llena, me satura, y ahora el fruto del Espíritu Santo fluye en mí. Y a partir de hoy seré una persona bondadosa. Tendré esa disposición de amar a mis enemigos y hacer el bien aún a aquellos que me aborrecen. Señor, gracias por esa enseñanza. Gracias por hacer rema tu palabra en mi vida. Hoy, Padre Celestial, te bendecimos. Hoy, Padre amado, te damos gracias. Jesucristo, te damos gracias. Espíritu Santo, gracias. Porque a través de tu obra en mí, hoy fluyo en el fruto del Espíritu, que es la bondad. Gracias, Señor. Amén.